Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de las medicinas alternativas. Un pequeño resumen. Se trata de la diferencia que existe con la medicina alópata. En primero, esta ponencia fue hecha para el segundo Gran Feria de la Salud del 7 y 8 de agosto en la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados AC, Vida Nueva. Y agradecemos la invitación a los organizadores de este evento. En primer punto vamos a empezar a hablar del concepto salud-enfermedad. Cuando nosotros hablamos del punto concepto salud-enfermedad, es muy importante entender que las diferentes disciplinas que se encuentran hoy en día, como son la acupuntura, como es la alopatía, como es la homeopatía, como es sistemas de magnetoterapia, como es la misma técnicas de medicina ayurveda, se van a caracterizar por preguntarse quién está enfermo. Y para eso van a tratar de hacer un diagnóstico de acuerdo a diferentes elementos. Por eso aquí vemos diferentes figuras en donde podemos pensar que un enfermo para una técnica terapéutica o una estrategia terapéutica va a ser diferente con respecto a otra técnica. Es esto muy importante hacer hincapié. En el caso de la medicina alopática, nosotros utilizamos signos y síntomas que hacen referencia a los pacientes, al igual que las otras. Sin embargo, a veces en los síntomas, que es cuando el paciente refiere, en las diferentes técnicas, los terapeutas van a preguntar cosas diferentes. Ejemplo de esto, la alopatía nunca va a preguntar si el dolor se da antes o después de las reglas en algunos casos de mujeres, si se agrava en las mañanas, en las noches, si tiene alguna una emoción que lo perturba y se presente, o que si de repente es de diurno o no diurno, o si de repente si es más frecuente en las mañanas, o también, por ejemplo, en el caso de la acupuntura para hacer el diagnóstico va a utilizar la lengua, en donde de acuerdo a la ubicación o las manchas, o la falta de saburra, o de que si está hinchada o si está gritada, va a ser herramienta importante para hacer el diagnóstico para el terapeuta en el área de acupuntura. Al igual, el acupunturista va a utilizar los pulsos, que no los utiliza el alópata, interpretando los pulsos de diferente forma cuando el alópata los llega a utilizar, que es buscando principalmente la frecuencia cardíaca. De igual forma, vamos a ver que cuando hablamos de la homeopatía va a hacer una serie de preguntas que no hace ni el alópata ni el acupunturista. Este tipo de preguntas va a permitirle al homeópata repertorizar, que es una técnica en la cual se utiliza diferentes preguntas en donde hablan y cuestionan de la frecuencia de las enfermedades, de cómo son, si se da en la mañana, si se da en una parte de la piel, dolor, cómo es el dolor, qué es punzante, cómo se sienten. Y en base a eso van a poder escoger un medicamento que ayude al paciente. Por eso es muy importante comprender que la enfermedad va a depender, uno, de la estrategia que estemos usando y dos, va a depender del concepto mismo de la cultura que se encuentre en el medio que se está utilizando. Porque también es muy importante cuando nosotros hablamos de la enfermedad, hablar de la enfermedad cuando estamos teniendo pie en ciudades que cuando estamos hablando de enfermedad en comunidades alejadas de las ciudades. Que un estado, por ejemplo, nosotros sabemos que la palabra cáncer tiene cierto significado y hemos encontrado que en las diferentes regiones del país han usado la palabra cáncer para problemas hasta de panza, siendo estos totalmente conceptos diferentes, dado que cuando se cuestiona y se le quiere entender qué es ese problema de cáncer para ellos, resulta que es el mismo problema que para nosotros es un problema gástrico. Aquí vamos a ver, esto es muy importante, yo creo que es una de las grandes diferencias que existe con la medicina alópata, de las diferentes medicinas alternativas. La medicina alternativa se caracteriza por tomar al ser humano no solamente como un cuerpo orgánico, no, sino también es tomar al ser humano en el punto de vista en el cual ese cuerpo orgánico va a ser influenciado por otros cuerpos, como vemos aquí adelante, que es el cuerpo emocional, el cuerpo energético.
Esa interacción entre estos tres cuerpos, por ejemplo, en el ejemplo de la acupuntura, vamos a darnos cuenta que si nosotros hablamos de una historia de la enfermedad, que la historia de la enfermedad es aquella en donde aparecen los síntomas, y podemos decir que el paciente ya no está sano, sino que pasa a estar en un estado de enfermedad. En el mismo padecimiento, si nosotros visualizamos con respecto a la línea de tiempo, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros hablamos de la visión de la acupuntura, el paciente pasa a la línea de enfermedad, que es la línea café o el área café, en el tiempo en que estamos hablando del cuerpo emocional, que es el primero que se enferma. De acuerdo a los acupunturistas, las enfermedades son por dos causas principalmente. Se llaman cuestiones climáticas, que son nosotros lo vamos a entender cuando hablamos de alopatía, como procesos de cambios de temperatura ambientales, procesos infecciosos. Y la otra causa de la enfermedad para los acupunturistas son las emociones, que de acuerdo a como vamos a ver posteriormente, dependiendo del tipo de emoción, va a desequilibrar un órgano del sistema de la acupuntura. Y eso va a causar un desequilibrio en el cuerpo energético, que es el segundo eslabón que nosotros estamos viendo en lo que es la línea de tiempo, en que si nosotros no hacemos nada, el enfermo sigue avanzando hasta ser afectado su cuerpo orgánico. Por eso vemos en la parte, dice la acupuntura, si nosotros en el primer cuerpo emocional hacemos una terapia emocional, vamos a modificar ese transcurso de la enfermedad y vamos a volver a meter al paciente a un estado de salud. Es muy importante que en este proceso nosotros cuando utilizamos medicinas alternativas, que son las medicinas del terreno, en donde se determina que dependiendo de cómo es uno, va a tener cierta afectación o cierta predisposición a sufrir cualquier o un tipo específico de enfermedades. Esto quiere decir, si yo soy una persona enojona, si yo soy una persona intolerante, voy a tener enfermedades que vayan con ese tipo de carácter, como es dolores migrañosos, cálculos vesícula biliar, estreñimiento, que son enfermedades relacionadas con un exceso de energía, principalmente en el órgano de la acupuntura, que es el órgano hígado. Si nosotros en esta parte, que es el cuerpo emocional, creamos una estrategia y empezamos a dar una terapia emocional, como encontramos en México varias terapias de tipo emocional, como es las flores de Bach, como es la programación neurolingüística, constelaciones familiares, el paciente no va a pasar a afectar su siguiente cuerpo, que es el cuerpo energético. Si ya está el cuerpo energético, vamos a utilizar técnicas como es la acupuntura, que al estimular diferentes puntos del cuerpo con agujas o con aparatos que estimulan, que puede ser también por masaje, van a modificar ese flujo energético que fue causado por el proceso emocional y van a ayudar a restablecer el estado de salud. Por eso nos damos cuenta que una terapia energética es adecuada en la segunda fase. Igual de ellos, estamos hablando, ejemplo, de las flores de Bach, también es una terapia energética, y la homeopatía también se caracteriza por ser una terapia energética. Realmente a esto, si el paciente no es atendido, pasa a la parte orgánica, que es el cuerpo. Ahí en esta parte vamos a dar una terapia orgánica, que estamos hablando que vamos a utilizar plantas, pero ya no desde el punto de vista energético, como es en el caso de las plantas utilizando las flores, los tallos, porque cuando nosotros hablamos de flores, estamos hablando de terapias energéticas, de terapias sutiles, esas terapias sutiles que van a modificar lo que es campo energético. Entonces en esta gráfica vamos a ver cómo la visión de la medicina alopática, cuando ellos detectan y ven que el paciente pasa al área de enfermedad, son por criterios que se encargan de modificar o que se han modificado procesos orgánicos, es decir, signos y síntomas que tienen que ver más con el cuerpo que con los otros niveles, tanto el emocional como el energético. El modelo de salud de enfermedad es uno de los problemas más importantes y vamos a encontrar que en México varias terapias tienen diferentes modelos y tratan de curar siguiendo una metodología. Ejemplo de ello es el programa universitario de la Universidad Autónoma de Chapingo,
que es el Departamento de Fitotecnia, que tiene un programa universitario de plantas medicinales coordinado por el maestro Eric Estrada Lugo, en donde va a ofrecer una estrategia que vemos aquí, que es el sistema de sanación. El sistema de sanación está constituido por el estilo de vida, estimular el sistema inmunológico y modificar con medicamentos de tipo de herbolaria. El estilo de vida va a depender de lo que comamos, es decir, si comemos algo malo nos vamos a enfermar, pero también no hablamos nada más de enfermarnos de una cuestión aguda, sino una cuestión crónica. Y también muy importante, volvemos a establecer aquí que aparece el sistema emotivo, porque nosotros amamos el control del estrés, la paz espiritual y asumir una actitud de persona sana. Y otro de los elementos que es muy importante del estilo de vida es el ejercicio físico, al menos 1 hora diaria, evitar agotamiento, promover la sudoración, al menos 1 litro al día, por ejercicio, sauna o temazcal, y evacuaciones sólidas al menos 3 al día. Estos 3 últimos elementos, lo que nos está haciendo hincapié es promover un estado de desintoxicación del cuerpo. Acuérdense que nosotros, a través de las heces, a través de la orina y a través del sudor, es la forma en que el cuerpo saca las toxinas de la sangre. Para eso, una de las cosas que hace y promueve el Programa Universitario de Plantas Medicinales es la utilización de la pirámide de la salud, en donde los alimentos están agrupados dependiendo el efecto que provoquen estos con respecto a la aparición de enfermedades crónico-degenerativas, cuando consumimos estos en mayor frecuencia y cantidad. Por eso, nosotros vamos a encontrar que hay zona verde, zona amarilla y zona roja. Cuando consumimos los de la zona roja, son alimentos que si se consumen en gran frecuencia van a provocar enfermedades crónicas degenerativas y aparte también procesos de cáncer debido a que son altos en colesterol, son altos en carbohidratos y aparte en nuestro cuerpo van a provocar altas cantidades de radicales y procesos inflamatorios. Y así poco a poco la zona amarilla también va a tener ciertas cantidades de carbohidratos, menor que la zona roja, menor cantidad de grasa, que por ende van a provocar menor incidencia de enfermedades. Pero al contrario que la zona verde, en la cual no vamos a encontrar nada de colesterol, debido a que en su mayor parte son grasas, son plantas, no hay grasas, son frutas y verduras, donde no tenemos nada de colesterol, no tenemos ninguna grasa de origen animal, y el comer gran cantidad de este tipo de productos va a ayudar tanto al cuerpo a desintoxicarse, como no a meter alimentos nocivos o sustancias nocivas. Nosotros vamos a utilizar esa pirámide, se puede expresar también en una tabla que se dan los trípticos de los eventos que se realizan en centro médico, en donde se encuentra la guía de alimentos en base al índice calórico. El índice calórico es la cantidad de energía que da un alimento por cada 100 gramos.